Después hemos visto cómo hemos de comportarnos ante los ataques, ahora cómo hemos de comportarnos para conseguir estar unidos entre nosotros. ¿Cómo conseguir la unidad? La hermosura de ser uno en Cristo. Filipenses 2, versículos del 1 al 4. Nos dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si ha habido algo de esto en vuestra vida, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El tema de la predicación de hoy es cómo conseguir la unidad entre nosotros, cómo podremos ser uno en Cristo sin andar perdiendo el tiempo en disputas internas que nos desgastan y que nos quitan todas las fuerzas para lo importante, ser sal y luz en este mundo. Una introducción al problema. No hay nada más dramático y que más problemas nos trae a los seres humanos aquí en la Tierra que la falta de unidad entre nosotros. Esta división trae guerras, enemistad y enfrentamientos, ya sea entre las naciones, ya sea entre las comunidades, las regiones de una nación, ya sea entre las familias, ya sea entre los hermanos, ya sea entre los amigos, ya sea entre las naciones por los intereses particulares de cada una, ya sea entre las regiones de una nación por el separatismo que siempre surge del lo quiero para mí todo, ya sea entre un hombre y su mujer en el matrimonio por buscar primero lo mío, ya sea entre las familias por rencillas que surgen de la ingratitud, ya sea entre los hermanos por el individualismo, ya sea entre los amigos por las divisiones que traen la codicia. Los motivos, bueno, los acabamos de mencionar y se pueden resumir en una palabra: el egoísmo. La solución esto ya es más difícil de averiguar, imposible para los hombres caídos y no regenerados. Aunque nosotros sabemos que la Biblia, que es la verdad de Dios revelada al hombre, nos dice muy claramente cuál es el problema y cuál es la solución. Dios nos da la solución, pero es muy bueno comenzar por el problema, que también viene muy claramente expresado en la Biblia. El hombre es pecador. Ese es el problema. Por eso en todos los ámbitos que hemos mencionado hace un momento, entre los países, entre las regiones, entre los matrimonios, entre los familiares, entre los amigos, vemos lo difícil que es conseguir la paz. Esa es la principal característica de este reino, del reino de este mundo, la total y absoluta falta de paz o la ausencia de ella que surge del egoísmo. Lo que quiere decir la ausencia de paz es que aunque no haya una guerra abierta entre las naciones o entre el matrimonio o entre las familias, lo que sí hay es una tendencia a que ese equilibrio se rompa en cualquier momento. Equilibrio que no es verdadera paz, sino ausencia de conflicto, que no es lo mismo. No es lo mismo tener paz que ausencia de conflicto. Y esto es debido, esa ausencia de conflicto y sobre todo la guerra, a la naturaleza del ser humano caído. Esta naturaleza caída, cuando no está regenerada, provoca que la mente y el corazón estén confundidos sobre lo que es la verdad y, por lo tanto, hay una tendencia en los seres humanos a la tensión y a pelear contra los demás. Por lo tanto, debido a esta confusión de mente y corazón, algunos piensan, también algunos cristianos, sobre todo liberales o aquellos que no han entendido bien el problema radical y profundo que tiene el corazón del hombre, han entendido y piensan y proclaman que es suficiente con educar a la gente y avisarles del problema que tienen, que es suficiente con animar a la sociedad a portarse bien entre ellos buscando la paz y la concordia. Pero el problema no es la confusión sobre la verdad, esa es solo la consecuencia. El problema del mundo está en el órgano que ha de identificar cuál es la verdad porque lo tienen estropeado, más bien muerto. El problema está en que su mente está conformada a este siglo porque su corazón lo tienen de piedra.
Este es el motivo por el cual les resulta imposible entender lo que les pasa, y no lo pueden entender porque no pueden, y no pueden porque tienen un corazón de piedra insensible a la voz de Dios. De ahí la necesidad de la conversión del alma a Dios, y entonces Él les dará un corazón, y un espíritu nuevo pondrá dentro de ellos, y quitará el corazón de piedra de en medio de su carne, y les dará uno de carne, para que anden en sus ordenanzas y guarden sus decretos y los cumplan, y sean su pueblo, y Dios sea su Dios. Esta es la única manera de que entiendan, la única esperanza de que entiendan el problema radical del hombre. Otra vez, ¿cuál es? Un corazón egoísta que no entiende, ni quiere, ni puede entender que lo es. Siguen siendo responsables de su incapacidad porque han estado recibiendo constantemente de muchas maneras la verdad de Dios, pero menospreciando las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que esa benignidad no es que Dios no exista, no es que Dios esté mirando para otro lado, no, esa benignidad es para guiarles al arrepentimiento. Por eso, por la dureza y por su corazón no arrepentido, atesoran para ellos mismos, atención, atesoran ellos, no lo atesora Dios, atesoran ellos para ellos mismos, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Son responsables porque han menospreciado la bondad de Dios y no se enteran de la confusión, de su confusión sobre la verdad, porque han cauterizado su conciencia. Los más sensatos piensan que el problema del hombre es por falta de educación, y otros más acertados piensan que el hombre tiene una especie de enfermedad espiritual, cuando en realidad lo que tienen no es una enfermedad, sino muerte espiritual. Por eso el humanismo, ni siquiera el humanismo cristiano, puede solucionar el problema de la unidad. Y a la historia me remito, lo hubieran arreglado en algún punto. No han podido y no podrán, porque es imposible que un incapaz espiritual, alguien muerto espiritualmente, pueda entender lo que Dios quiere que entendamos sobre nuestro radical problema de base. Por eso históricamente ha sido imposible hacer un llamamiento a la paz que perdure. Nunca. Y lo que sorprende es que haya ingenuos que lo sigan intentando a pesar de los fracasos continuados hasta el día de hoy en la historia de la humanidad. Hacer llamadas a la concordia y a la buena voluntad a personas con corazones torcidos, corazones que solo buscan lo suyo porque no pueden hacer otra cosa aunque lo intenten, porque no han sido regenerados, es de una simpleza que asombra a los que vemos la verdad como Dios la ve. Así que para abordar el problema correctamente, para abordar el problema de la unidad sin errar en el diagnóstico, lo que tenemos que saber previamente es dónde se encuentra nuestro problema. Y nuestro problema lo encontramos claramente expresado en la Biblia a través de la doctrina del pecado. A la gente no le gusta escuchar lo que somos, lo sé. A mí me pasó cuando escuché por primera vez cuál era mi verdadero problema, y aún me pasa, cuando descubro lo negro de un corazón que solo quiere hacer lo que a él le gusta. Por eso, solo si Dios nos abre el corazón, como el Señor abrió el corazón de Lidia para que pudiera estar atenta a lo que Pablo decía, solo así podremos ver cuál es nuestro problema a través de las Escrituras y así poder también dar con la solución. Insisto porque la Biblia insiste en ello. No podremos encontrar la solución al problema de la paz porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso y porque no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Por eso no hay quien haga lo bueno, por eso no hay ni siquiera uno.